Buen día a todos y a todas a nuestra nueva clase virtual de Derecho Económico. En esta clase vamos a hablar rápidamente sobre la teoría del dinero. Y es importante hacer alguna referencia a la evolución y a las funciones del dinero, pues luego nos toca estudiar en profundidad la política monetaria. Y la política monetaria justamente descansa sobre la base de la teoría, digamos, general del dinero. Entonces, en términos muy generales, diremos que el dinero es todo lo que sirve de medio de cambio en el sentido de que se acepte ampliamente como medio de pago. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, cualquier cosa que pueda ser intercambiada entre las personas y que sea reconocida, que sea aceptada como medio de pago. Bien, la sociedad se pone de acuerdo en que una determinada cosa, un determinado objeto, va a ser utilizado como mecanismo de intercambio, ¿no es cierto? Y va a ser considerado un medio de pago válido. En este sentido, la Real Academia Española nos dice que es el medio de cambio de general aceptación que puede ser declarado forma legal de pago constituido por piezas metálicas, acuñadas, billetes u otros instrumentos. Es muy importante la definición que nos entrega la Real Academia Española, pues incorpora este elemento que es clave, que puede ser declarado forma legal de pago. Los estados suelen asumir el monopolio del dinero y reconocer un determinado objeto, un determinado medio de cambio, como el dinero legal, el dinero válido estatal para solucionar obligaciones, para tener por pagadas deudas, ¿verdad? Es el Estado el que monopoliza esa situación por regla general. En la historia de la humanidad han habido muchos bienes, muchos, digamos, objetos que han servido como medios de cambio y que han sido aceptados por las sociedades, por la comunidad, como un medio de pago válido. Por ejemplo, cuando hablamos de la economía en un campo de concentración, si se recuerdan, en el trabajo de Richard Radford, se señalaba que el medio de cambio eran los cigarrillos, ¿no es cierto? Eso era lo que servía y era aceptado por esa comunidad como un medio de pago válido. La sal también ha sido en la historia un medio de pago reconocido, el tabaco, las pieles, entre muchos otros que, como vamos a ver, cumplen y comparten algunas características bien particulares. Entonces, antes de entrar a eso, veamos cuáles son las funciones del dinero, para qué sirve, ¿no es cierto?, que exista un dinero. La primera y la más, digamos, eh, común y a la cual ya me he referido, son el dinero como medio de cambio. ¿Bien? El dinero como medio de cambio. El dinero sirve para, digamos, sostener el intercambio de bienes, el intercambio de servicios que sucede en los mercados. Bien, los bienes se van traspasando de una persona a otra, generalmente a través de un contrato de compra-venta. Y en la y en la compra-venta, ¿no es cierto?, se entrega una cantidad de dinero a cambio de ese producto, a cambio de esa mercancía, a cambio de ese servicio. Y por tanto, el dinero, su primera gran función es servir como medio de cambio. ¿Bien? El dinero es aceptado por la sociedad para la realización de transacciones y el pago de deudas. Y con esto se está evitando entonces que suceda la figura del trueque, ¿no es cierto? Un intercambio de cosa por cosa, sino que ahora es cosa por dinero, cosa por un medio de cambio válidamente aceptado por la sociedad. La segunda función que tiene el dinero es servir como unidad de cuenta. ¿Bien? Una determinada suma de dinero, una determinada cantidad de dinero, sirve para calcular el valor de los diferentes bienes y servicios. ¿Bien? Las cosas no tan solo tienen un valor subjetivo, el cariño que yo le tengo a un recuerdo preciado o el valor que le asigno a un objeto determinado, sino que a través del dinero yo puedo calcular el valor de diferentes bienes y servicios. ¿Cuánto cuesta? La respuesta va a ser determinada cantidad de dinero. Si suprimimos entonces aquellos elementos subjetivos, personales, que alteran el valor de una cosa, vamos a entender que el valor de esta, el valor de un bien o de un servicio, va a ser determinado en base al dinero y vamos a poder entonces medir su valor
a través de una unidad de cuenta. La tercera función muy relevante es que el dinero también sirve como medida de ahorro. No tan solo lo vamos a utilizar para, digamos, hacer circular bienes y servicios en los mercados, no solo lo vamos a inyectar a la economía, al mercado, sino que vamos a también utilizarlo como medida de ahorro. Puedo yo tomar una cantidad de dinero válidamente aceptado por el Estado, ¿no es cierto?, y depositarlo en una cuenta bancaria, probablemente en una institución financiera, para que se guarde, sea custodiado y eventualmente genere algún tipo de interés. Y la última función es que también el dinero puede ser entendido como un depósito de valor. Bien, pues el dinero al ser inactivo es una manera que existe para acumular riquezas. Bien, y de hecho tanto las familias como las empresas suelen tener parte de su patrimonio en forma de dinero. No solamente van a ser su patrimonio aquellos bienes, digamos, materiales que pueda contar, sino que una cantidad de dinero depositada, ahorrada, guardada, ¿no es cierto?, va a también a ser parte de su patrimonio, de su capital, y ser utilizado, ser gastado a medida que surja alguna necesidad. Ahora, volviendo al tema de la evolución del dinero, como les señalé, a lo largo de la historia han existido diversos medios de pago: los cigarrillos, la sal, las pieles, el tabaco, etcétera. Cuando hacíamos símil el dinero a un objeto físico tangible, digamos, es cuando hablamos del dinero mercancía, mercadería, ¿verdad? Esto que lo vamos concepto que vamos a abordar cuando empecemos a estudiar derecho comercial. Ahora, para que un objeto determinado sea considerado dinero mercancía y sea válido para aceptarlo como medio de pago, este debe contemplar ciertas cualidades, ¿no es cierto? No cualquier cosa sería apta, no cualquier cosa serviría para, digamos, cumplir las funciones del dinero, ¿no? De partida tiene que ser algo que perdure en el tiempo. Si es algo que va a perecer rápidamente, no podríamos utilizarlo como dinero, ¿no? Tal vez podríamos cumplir la función del medio de cambio, pero no podríamos cumplir, por ejemplo, la función del depósito o la función del ahorro, porque en un tiempo muy corto aquella cosa va a desaparecer. Entonces, esto lo señalo solo para que tengamos presente que el dinero, para que sea considerado mercancía, o sea, las mercancías para que sean consideradas dinero, perdón, deben contemplar ciertas cualidades que son, digamos, obligatorias. Lo primero es que fuera duradero en el tiempo. Debe tratarse de un objeto, de una cosa que sea capaz de perdurar en un tiempo más o menos amplio de duración. Lo segundo es que sea fácilmente transportable, ¿ya? No podríamos, por ejemplo, pretender que sea considerado dinero un bien inmueble, pues no tendría cómo hacerlo circular, cómo serviría de medio de intercambio, ¿no es cierto? Lo tercero es que fuera divisible, que se pudiese, digamos, dividir, pero que no pierda su valor, ¿ya? Es decir, que al dividirlo no se extinga la cosa, no perezca, sino que siga siendo una cosa capaz de cumplir en la función del dinero. Y por último, que fueran bienes de oferta limitada. Esto es muy importante, ¿bien? Si voy a transformar o voy a considerar dinero, mercancía, cualquier cosa y de la cual hay mucho, digamos, disponibilidad en el mundo, la verdad es que no serviría para nada. Pensemos en que yo considerara, por ejemplo, qué dinero va a ser la arena de una playa. La verdad es que no serviría mucho, nadie digamos, lo aceptaría como un medio de pago, porque diría: esto no vale nada, si puedo ir a obtenerlo y no va a tener ningún valor. Entonces debe tratarse de bienes cuya oferta, cuya disponibilidad para las personas esté limitada. Como vemos, un objeto que cumple todas estas cualidades: duradero, fácilmente transportable, divisible sin extinguirse, sin perder su valor,
y que tenga una oferta limitada son los metales preciosos. Bien, el oro, la plata, los diamantes, ¿verdad? Las piedras preciosas rápidamente fueron adquiriendo el carácter de dinero mercancía y fueron utilizados y aceptados por las personas para satisfacer obligaciones, para tener por pagadas sus deudas, las deudas, y por tanto los metales preciosos fueron los primeros dinero mercancía que cumplieron el rol, que cumplieron las funciones del dinero. Pero luego se avanza, obviamente, a medida que pasa el tiempo, se va perfeccionando la técnica mercantil y empieza a surgir también el dinero papel. ¿Bien? Un dinero que es, pensemos en un típico billete que conocemos también en nuestra economía. Eh, Existen algunos antecedentes históricos que ponen o ubican el primer, digamos, uso del papel como dinero en China. Bien, ahí se habrían generado las primeras atifos de dinero, de billetes, ¿verdad? Ahora, si vamos al mundo occidental, nos tenemos que centrar o tenemos que recordar la actividad que realizaban los comerciantes en la Edad Media. ¿Bien? El comercio en la Edad Media podría ser el lugar histórico en el cual se comenzó a utilizar el dinero papel. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Tiene una explicación, digamos, interesante. Los comerciantes en la Edad Media eran consideradas personas de alta confiabilidad, ¿ya? Personas de una gran reputación en la cual yo podía depositar, digamos, mi confianza. Entonces, muchas veces una persona podía concurrir a un comerciante para que le guardara, digamos, cierta pertenencia que a lo mejor tenía un valor determinado en sus cajas de seguridad. ¿Bien? Los comerciantes de la Edad Media entonces tenían cajas de seguridad y recibían algunas cosas, algunos objetos, algunas pertenencias que las personas le llevaban para que se las custodiara, para que se las guardara, ¿no es cierto? Y asumiera obviamente alguna responsabilidad si es que la cosa se extraviaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que era lo que llevaban las personas? Las personas llevaban metales preciosos, algún recuerdo de sus antepasados, un objeto de valor, ¿no es cierto? Y como confiaba tanto en el comerciante, le entregaba esas cosas para que se las guardara, para que, digamos, las custodiara. ¿Qué es lo que hacían los comerciantes cuando recibían, por ejemplo, supongamos un anillo, ¿no es cierto? Un anillo con un diamante. El comerciante recibía ese objeto, lo guardaba en su caja de seguridad y le entregaba un papelito, le entregaba un recibo a esta persona diciéndole que había recibido un anillo con un diamante que estaba valuado en no sé qué y que lo iba a guardar en custodia. ¿Bien? Y asumía también el cuidado de ese anillo. Y le entregaba entonces a la persona este recibo, este papel. Bien, entonces podía ser a lo mejor la persona que tenía en su poder uno de estos papeles, ¿no es cierto? Podía ser que ella decía, ya voy a ir a retirar mi anillo. Se apersonaba a donde el comerciante, le entregaba este papelito, este recibo, y el comerciante entonces a cambio le devolvía su propio anillo. ¿Bien? Eso, digamos, hubiese sido el uso natural y obvio para para el recibo y la custodia que tenía el comerciante. Sin embargo, empieza a suceder otro fenómeno, y también que es muy, digamos, propio de la actividad mercantil, y es que las personas no iban a retirar el anillo, sino que ese papelito lo utilizaban para intercambiarlo entre otras personas. ¿Bien? A lo mejor ese anillo costaba, un ejemplo, costaba 100.000 pesos. ¿Ya? Supongamos, a lo mejor costaba 100.000 pesos. Y una persona que tenía el anillo depositado y tenía en su billetera este papelito, tenía que ir a pagar una obligación que era de 100.000 pesos. Entonces le decía a, digamos, su acreedor, le decía, oye, mira, no tengo dinero en efectivo, pero tengo este recibo que es de un anillo que deposité en una caja de seguridad de un comerciante, y si te lo entrego, tú vas a poder ir a buscarlo y te quedas con el anillo que tiene un valor incluso mayor de mi deuda. ¿Ya? Entonces, si la otra persona lo aceptaba, recibía el papelito,
¿no es cierto?, funcionaba este documento, este recibo, funcionaba como un medio de intercambio, como un medio de pago, y luego aquel que recibió, este tercero que recibió el recibo, se dirigía donde el comerciante y el comerciante le hacía entrega del anillo. Bien, entonces estos recibos eran convertibles, se transformaban luego en el oro, en los metales preciosos, en los objetos que el comerciante, los comerciantes tenían guardados en sus eh, cajas, digamos, de seguridad. Luego, obviamente, esto avanza, los estados asumen el control del dinero, empiezan a emitirlo de forma, digamos, monopólica, y llegamos a la lógica del dinero bancario. Bien, el dinero bancario, ¿verdad? Si nos damos cuenta, si tratamos de darnos cuenta, cumple exactamente la misma función el banco a la cual yo he hecho referencia de los comerciantes y orfebres en la entrega de estos recibos, ¿no es cierto? Esa función hoy en día las entregan, o las, digamos, cumplen los bancos. O sea, yo voy con mi dinero, lo dejo depositado en el banco y después voy a pagar mis deudas haciendo una transferencia, pagando con mi tarjeta de débito, etcétera, o generando un cheque, por ejemplo. Y el banco va a tener la obligación entonces de entregar esa cantidad de dinero a la persona a quien yo se la haya, digamos, generado. Entonces yo voy al banco y guardo, deposito mi dinero. Existen distintos tipos de depósitos en los bancos que dan origen a este dinero bancario y que vamos a estudiar con mayor profundidad más adelante. Solamente me referiré que, como señalo, existen distintas formas por las cuales yo puedo ir y dejar mi dinero en el banco. Una forma, por ejemplo, son los depósitos a la vista. ¿Ya? Si yo entrego una cantidad de dinero a un banco como depósito a la vista, yo voy a poder retirarlo de manera inmediata cuando lo considere pertinente. Existen también los depósitos de ahorro, las típicas antiguas libretas de ahorro. En estas no siempre va a existir una disponibilidad inmediata por parte del titular. Generalmente se podría decir que cuando se alcance determinado monto en el depósito se podrá retirar y eventualmente no se podrá retirar todo. Habrá que ver ahí cómo será el contrato particular de que se trate. Existen también los depósitos a plazo, ¿no es cierto? Es que no pueden retirarse, no están disponibles al depositante sino hasta la llegada de determinado plazo. Bueno, y puede haber una sanción en el caso de que yo intente retirarlos de forma anticipada y la sanción generalmente va a ser la pérdida total o parcial de los intereses que se pudiese haber generado. Es importante tener presente esto y que algo hablamos también a propósito de las cuentas nacionales, de la macroeconomía. Al Estado le importa mucho saber cuál es la oferta monetaria que existe en un país, cuánto es la cantidad de dinero disponible en una economía. Para determinar la oferta monetaria vamos a tener que conocer o presumir el efectivo que está en manos de las personas, el dinero que tengo en mi billetera, que tengo debajo del colchón, y el depósito que exista en los bancos e instituciones financieras. La sumatoria de este dinero, ¿no es cierto?, representa con mucha precisión, representa la oferta monetaria, ¿ya?, la cantidad de dinero que existe en una determinada economía. Ese valor, digamos, va a ser muy importante para la elaboración de políticas económicas, para la intervención del Estado en la economía, para detectar eventuales fallas de mercado y por muchas otras razones. Conocer la oferta monetaria hasta a través de esta simple fórmula, ¿no es cierto?, va a permitir que el Estado tome muchas decisiones. El efectivo, entonces, que está en manos de las personas y los depósitos que hay en los bancos e instituciones financieras, si los sumamos, representan la oferta monetaria de una determinada economía. Ahora bien, como señalaba, ir a un banco a depositar una cantidad de dinero es muy relevante y nos permite también ir adentrándonos en cuáles son los servicios principales que ofrecen los bancos. ¿Bien? Y es lo que aparece acá. Pensemos lo siguiente.
eh, para ir ya también cerrando sobre la teoría del dinero. Los bancos lo que les interesa es atraer el ahorro de las personas, ¿bien? Que muchas personas vayan y dejen su platita en un determinado banco, ¿bien? El banco entonces está interesado a recibir el dinero que se ahorre por parte de las personas, ¿bien? El banco va a tener que generar un incentivo para que las personas vayan a ese banco y no vayan a otro o a otra institución financiera o derechamente guarden la plata en sus viviendas, ¿no es cierto? Que las tengan en su poder. Al banco le interesa generar un incentivo para que ahorren en él. ¿Cuál va a ser el incentivo? Bueno, los bancos van a pagar una cantidad de dinero a las personas que depositen, que ahorren, ¿no es cierto?, por un determinado lapso de tiempo. Esa suma de dinero que se paga es una tasa de interés de las operaciones de pasivo. Bien, entonces el banco recibe una cantidad de dinero, la guarda y además paga como incentivo a las personas una determinada cantidad de dinero, un determinado interés por el ahorro, por el depósito que hizo esta persona. Bien, entonces, mientras más personas van ahorrando, van depositando en un banco, ¿verdad? Esta institución, ¿no es cierto?, va aumentando el dinero que tiene, digamos, en su reserva. ¿Y qué es lo que hace con ese dinero? No lo deja, digamos, pasivamente guardado en sus digamos, eh, en sus custodias, sino qué es lo que lo va a prestar, ¿no es cierto? Lo va a conceder a otras personas que quieran no ahorrar, sino que quieran, digamos, conseguir un préstamo. Bien, entonces el dinero no se mantiene como uno pensaría, digamos, no se mantiene inamovible, digamos, en las arcas de los bancos, sino que es prestado a través de créditos, ¿no es cierto?, a través de préstamos, a través de mutuos, a otras personas que no tienen para ahorrar, sino que lo que están haciendo es solicitar un determinado crédito. Los bancos entonces lo prestan, ¿verdad? Pero por prestarlo cobran también una suma de dinero, la tasa de interés de las operaciones de activo. ¿Bien? Entonces el banco, en este caso, por el ahorro, paga a la persona, al depositante, una tasa de interés. Cuando el banco, por su parte, lo presta a otras personas, también cobra una cantidad de dinero que es la tasa de interés de las operaciones de activo. Si nosotros sumamos, esto tiene muchas, digamos, vicisitudes, pero en términos simples, si nosotros la diferencia que exista entre la tasa de interés que pagan los bancos a los ahorrantes, digamos, con la tasa de interés que cobran los bancos a las personas a quienes les ha prestado dinero, a quienes les ha otorgado un crédito, la diferencia es el beneficio que recibirían los bancos, es la ganancia, el spread que tienen los bancos por cumplir sus funciones. Claramente, además de esta función, que es la típica, es la más común que realizan los bancos, también tienen otra. Conceden líneas de crédito, dan préstamos de consumo, dan créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, mutuos, permiten transferir y hacer transacciones electrónicas y pagar, digamos, con dinero electrónico, cajas de seguridad, asesoramiento financiero, entre muchos otros. Entonces, esto es todo con respecto a la teoría del dinero. Ahora vamos a entrar a estudiar en las próximas clases, vamos a hablar ya en profundidad sobre la política monetaria, que es un instrumento de política económica y que utiliza el dinero, utiliza la moneda justamente como un elemento para cumplir sus finalidades. Hasta pronto.